La noche antes de morir, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. No era un encuentro más, era el memorial anual de la liberación de Israel de Egipto, cuando la sangre del Cordero marcó las puertas y el juicio de Dios pasó de largo. Éxodo 12. Pero esa noche, Jesús transformaría este rito centenario en algo radicalmente nuevo. Para entenderlo, debemos volver al texto, al contexto y al significado original de sus palabras. Lucas sitúa la escena. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Lucas 22:14. Estamos en Jerusalén, durante la fiesta de los panes sin levadura. El Cordero Pascual acababa de ser sacrificado en el templo. Cada elemento de la cena apuntaba a la liberación de Egipto. Pero Jesús no vino a repetir la historia, sino a cumplirla. Mateo añade un detalle crucial. Mientras comían, Jesús tomó pan, Mateo 26:26. Ese gesto cambiaría para siempre la comprensión de la Pascua. Jesús no eligió este momento por casualidad. Meses antes, en la sinagoga de Capernaum, había declarado: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed». Juan 6:35. Allí ya había anticipado que su cuerpo sería entregado, que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Juan 6:55. La multitud se escandalizó. Muchos lo abandonaron porque pensaron que hablaba literalmente. Pero ahora en el aposento alto, sus palabras se volverían acción profética. El pan partido no era un rito nuevo aislado, era la consumación de lo que había estado anunciando desde el inicio de su ministerio. El pan que Jesús tomó era ázumo, sin levadura, símbolo de pureza y de la urgencia del Éxodo. El texto griego de Mateo 26:26 dice: «Lavonarton que, evlogisas eklasen, lavonarton kai eulogesas eklasen». Tomó pan, bendijo, eulogesas, lo partió y lo dio. El verbo eulogeo no es solo dar las gracias. Implica consagrar, apartar con propósito. Luego dijo: «Tomad, comed. Esto es mi cuerpo». La palabra cuerpo en griego es soma. No se refiere meramente al cuerpo físico, sino a la totalidad de la persona entregada. Aquí resuena una enseñanza anterior de Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Al tomar el pan, Jesús está diciendo: «Yo soy ese pan». No es un símbolo vacío, es un anuncio profético en acción. Así como en el desierto el maná sostuvo la vida de Israel, Éxodo 16, ahora el verdadero pan del cielo sostiene la vida eterna. Pero hay una diferencia radical. El maná era un don temporal. Este pan, el cuerpo entregado de Cristo, es el sacrificio definitivo que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La multitud en Juan 6 pidió una señal como el maná. Jesús les ofreció algo mayor, su propia carne entregada por la vida del mundo. Después de la cena, Lucas y Pablo registran un segundo acto. De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa. Lucas 22:20. 1 Corintios 11:25. Jesús dice: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Lucas 22:20. En griego, sangre es jaima, término que en el Antiguo Testamento representa vida derramada para expiación. Levítico 17:11. Pero la novedad es la expresión nuevo pacto, kenidiathiki. Esto conecta directamente con Jeremías 31:34, donde Dios promete un pacto diferente al del Sinaí, basado no en tablas de piedra, sino en el corazón, y sellado por el perdón de los pecados. Jesús ya había hablado de este pacto en otros momentos. En la última cena, cuando dijo: «Esta es mi sangre del nuevo pacto», estaba recordando las palabras de Moisés al ratificar el pacto del Sinaí. «He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros». Éxodo 24:8. Pero ahora Él es el Cordero y la sangre es la suya propia. Además, durante su ministerio había dicho: «Yo soy el buen pastor». El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. La sangre derramada no es un accidente, es el acto voluntario del pastor que da su vida.
La copa que Jesús ofrece es el sello de ese pastoreo sacrificial que inaugura la nueva alianza. El apóstol Pablo, al transmitir esta tradición en 1 Corintios 11, añade un mandato: haced esto en memoria de mí. 24-25. La palabra griega para memoria es anamnesis. Anamnesis. No es un simple recuerdo mental. En el pensamiento bíblico, anamnesis es una actualización. El pasado se hace presente y sus efectos se aplican al presente. Por eso la cena del Señor no es solo recordar algo que pasó, es proclamar activamente la muerte de Cristo hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Es un acto que une pasado, presente y futuro. Esta dimensión de espera conecta con otra promesa de Jesús en la misma noche: no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26-29. Así, la cena apunta hacia adelante al banquete mesiánico. Durante su ministerio, Jesús había comparado el reino de Dios con un banquete. Mateo 22:2, Lucas 14:15. La copa que ahora comparten anticipa aquella mesa definitiva, donde los redimidos celebrarán la plenitud del pacto. La cena es un eslabón entre la cruz y la gloria, entre el Cordero sacrificado y el Cordero entronizado. Apocalipsis 19:9. Sin embargo, la Escritura también advierte sobre un peligro. En la misma mesa donde Jesús instituyó este sacramento, estaba Judas. Mateo 26-21-25. Participó externamente, pero su corazón estaba entregado a la traición. Pablo retoma esta tensión en Corintios 11:27-29. Por tanto, cualquiera que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Discernir, en griego es diakrinon, es decir, evaluar, distinguir. Jesús mismo había enseñado sobre este principio del discernimiento interior. En el Sermón del Monte dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y en la parábola del trigo y la cizaña explicó que en el reino conviven genuinos y falsos hasta el juicio final. Mateo 13:24-30. La mesa del Señor no es un lugar para la hipocresía, es un lugar para la verdad. Por eso Pablo llama al autoexamen: sométase cada uno a prueba. 1 Corintios 11:28. No para descalificarnos, sino para acercarnos con reverencia y fe genuina, distinguiendo que el pan y la copa representan al Señor crucificado. La última cena nos confronta con tres verdades fundamentales que brotan del texto. 1. La centralidad del sacrificio de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. El pan y la copa apuntan a la cruz. Jesús ya lo había anunciado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. 2. El nuevo pacto es obra exclusiva de Dios. Así como en Éxodo, Dios tomó la iniciativa de liberar a Israel. Ahora, Él establece una nueva relación basada en la muerte de su Hijo. Jeremías 31:34. Jesús lo resumió en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El pacto no depende del mérito humano, sino de la gracia de Dios en Cristo. 3. La fe verdadera es interna, no ritual. No basta con estar en la mesa, Judas lo estuvo. La cena requiere autoexamen, arrepentimiento y dependencia de Cristo. Jesús mismo había advertido a sus discípulos: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Pero también aclaró: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La verdadera participación es por fe, no por mera presencia. Entonces la pregunta no es solo histórica, es personal. ¿Cómo te acercas tú a esta mesa? ¿Como tradición cultural?
¿O cómo encuentro con el Dios que estableció un pacto en la sangre de su Hijo? Como rutina o como respuesta a la gracia que Cristo te ofrece. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La cena del Señor nos recuerda que ese camino es su cuerpo entregado. Esa verdad es su palabra cumplida. Esa vida es su sangre derramada. Al participar, proclamamos su muerte hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Y esa proclamación no es un acto vacío. Es un anuncio del Evangelio hecho visible. Si este mensaje te ayudó a entender mejor la Escritura, te invito a que al participar de la Cena del Señor, lo hagas con un corazón que discierne el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11:29. Y si aún no comprendes el significado de este pacto, te animo a buscar en las Escrituras la obra de Cristo, porque esto no es solo un símbolo, es la proclamación de la obra más importante de la historia, la muerte del Hijo de Dios que sella el nuevo pacto para perdón de pecados. Mateo 26:28.